Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Esto es Poblar TV y pues bien, en el día de hoy les traigo lo que es el resumen, un análisis y una reseña del libro El Desbarrancadero del escritor colombo-mexicano Fernando Vallejo. Pues bien, Fernando Vallejo nació en Medellín en 1942, ciudad que será el escenario y la materia prima de sus novelas, facturadas con base en sus experiencias infantiles. Este escritor se inició en Europa y su afición primordial fue el cine y realizó estudios en Cinecita. Se residenció en México desde 1971 y allí su experiencia con el cine, Crónica Roja en 1977 y La Tormenta en 1980. Pues bien, luego de esto, este hombre comenzó a probar con la literatura y ese es uno de sus fuertes actualmente. Pues bien, comencemos con la idea general de este libro, El Desbarrancadero, que es una metáfora de la muerte. En la obra se cuenta el fin de una casa en medio de un país, Colombia, para ser más específicos, en Medellín. Aunque así quiso encasillarla la prensa latinoamericana, El Desbarrancadero no es una novela sobre la madre del que relata la historia. De hecho, en toda la historia este hombre desprecia a su madre y en la historia, para referirse a su madre, él la llama la loca. El Desbarrancadero es una de las más hermosas novelas escritas en las últimas décadas en español y una que trata sobre un tema común en la literatura, el del amor fraterno. Del amor fraterno, ya que el tema principal es la amistad que quien narra la novela tiene con un hermano. El hermano se llama Darío. Esa fraternidad, a pesar de que este hermano Darío pues no era un ciudadano ejemplar. Esta persona era adicto a la marihuana, la cocaína, el bazuco, y luego se enfermó o adquirió lo que fue SIDA, también adquirió sífilis, etc. En ella se narra la agonía de un hombre y el íntimo desgarro de su hermano, que lucha tan desesperada como inútilmente por salvarlo. Y si en ella el narrador lanza vituperios contra la madre, es porque esa madre representa a la madre patria, a la madre paridora, a Colombia. Para Vallejo, todo amor verdadero es doliente. El amor en sí mismo es pura agonía. El amor fundamental por la vapuleada gramática, por el hermano enfermo que se muere, por la finca de Santa Anita, el paraíso perdido de la infancia, por un país hecho trizas, por la bruja, su perra, que también se le murió. Eso es lo que dice Vallejo, y lo dice enmascarando la fractura con un duro puñetazo propinado por la mano fracturada. De ahí el recurso de la virulencia verbal, del énfasis exaltado que exige los constantes signos de exclamación. Todo en Vallejo es un ay, lleno de estricta pesadumbre, y que sin los signos que lo flanquean no diría la misma cosa. Que la vida es perdida, dice también. De ahí que en su literatura todo sea en el fondo agónica añoranza y letanía. El Desbarrancadero es la cuesta por la sube y rueda, Sísifo con su inmensa piedra, y es la protesta ante el final que representa la muerte de lo que se ama. Pues bien, empecemos a dar una idea del libro. Este libro el escritor lo narra coloquialmente, se usan palabras del común que aquí en Colombia pues la mayoría de un público popular usa, como en este libro no es extraño encontrar palabras como hijueputa, malparido, gonorrea, todo este tipo de palabras. Y pues bien, el relato empieza diciendo cómo es que el narrador llega a su casa paterna a visitar a su hermano, que más adelante sabremos que se llama Darío, quien está muy enfermo. Al llegar a la casa relata que al primero que ve es al gran hueón. Es un sobrino que, como él lo dice, se fue apoderando de la casa de papi
papi es para referirse a su papá, que él durante todo el relato dice estimar mucho porque es uno de los hombres que él logró admirar. Primero se apoderó de la sala, dice, luego el cuarto principal, y así se fue apoderando de toda la casa. También dice que este hombre, el gran huevón, simplemente mantiene en internet todo el día. También se refiere al gran huevón como una de las peores escorias que pudo parir la familia. Pues bien, después de que ha visto al gran huevón, como él lo dice, pasa y ve a la loca en las escaleras. La loca es su madre. Él dice que no la quiso saludar. Durante todo el relato se refiere a la madre también como un ser despreciable que lo único que sabe es parir y parir y parir y parir. Dice que tuvo más de 20 hijos y que nunca dejó de parir porque eso era lo único que sabía, ya que las mujeres tienden a conservar lo que les sale por la vagina, dice el autor. Estas son algunas de las frases que considero yo que son muy fuertes. Bueno, después de que pasa las escaleras, se dirige hacia el patio, donde está su amado y querido hermano, Darío. Narra que está flotando en una nube de marihuana. Pues bien, como lo dije anteriormente, este hombre Darío no es un modelo ejemplar, es adicto a la marihuana, cocaína, al bazuco, etcétera. Entonces dice que la encuentra ahí, ya a punto de morirse. Y ahí es donde empieza a recordar todas las aventuras que vivió con su hermano. Narra que su hermano estuvo un tiempo perdido en las drogas y que nunca quiso dejarlas. Luego vino la adicción por el aguardiente, es decir, también fue alcohólico, etcétera. Pues bien, hay una parte que me llamó mucho la atención de este libro y dice: en este punto, recuerdo que un año atrás había subido con papi al edificio de al lado, recién terminado, a conocer sus apartamentos que acababan de poner en venta, y que vi por primera vez desde arriba el jardincito de mi casa, un cuadradito verde, vivo, al que llegaban los pájaros. Uno de los últimos que quedaban en ese barrio de Laureles, cuyas casas habían ido cayendo una a una a golpes de piqueta compradas y tumbadas por la mafia para levantar en sus terrenos edificios mafiosos. ¿Y a quién le piensan vender tantos apartamentos?, le pregunté a papi. No hay a quién, me contestó. Hoy por hoy, aquí solo hay ricos muy ricos y pobres muy pobres. Y los ricos no venden porque los pobres no compran. Los pobres jamás compran, comencé. Roban y paren para que vengan más pobres a seguir robando y pariendo. Menos mal, papi, que ya te vas a morir y a escapar de ver tumbada tu casa. ¿Qué va? El que se va a morir es este siglo que está muy viejo. Yo no. Pienso enterrar al milenio y vivir hasta los 115 años o más. ¿115 años bebiendo aguardiente? No hay hígado que resista. Claro que lo hay. El hígado es un órgano muy noble que se renueva. 3 meses después yacía en su cama muerto, justamente porque el hígado no se le renovó. ¿Qué se va a renovar? Aquí los únicos que se renuevan son estos hijos de puta en la presidencia. Pobre papi, a quien quise tanto. 82 años vivió, bien rezados, lo cual es mucho si se mira desde un lado, pero si se mira desde el otro, muy poquito. 82 años no alcanzan ni para aprenderse uno la enciclopedia. Esta es una de las partes fuertes que he visto también durante el libro. Más adelante se refiere a Colombia como un país de narcotraficantes y prostitutas que está condenado a comer mierda por la eternidad. A esto es con lo que se refiere el escritor. Como les dije, este es un tono coloquial, en ocasiones un poco vulgar, pero es como tratando de hacer una protesta social por todo lo que se vive aquí en Colombia. Pues bien, continuando con el relato, entonces narra que Darío en ocasiones se perdía y se iba para la selva del Amazonas con una botella de aguardiente en el bolsillo trasero de su pantalón en busca de marihuana para fumar. También el escritor narra que estuvo un tiempo trabajando en Nueva York
con su hermano. Su hermano lo dejaron encargado de ser el portero de un edificio y al narrador era el encargado de destapar los baños de los gringos. Pues bien, también narra que los dos, Darío y el narrador, eran homosexuales y les gustaban los muchachos jóvenes menores de edad. En algunos párrafos narra que se escapaban en un carro con muchos jovencitos, los emborrachaban, tenían sexo, muchas ocasiones orgías, se drogaban, etcétera. Pero el libro va más a fondo de eso, es un análisis de lo que es la sociedad colombiana. Durante el relato, pues su padre muere, como lo dije ahora, debido a que el padre le gustaba mucho beber. Narra también de que su padre tuvo varias fincas, las vendió, también que intentó, mejor dicho, fundó un periódico que se llamaba El Poder, el cual no funcionó. Su hermano Darío estuvo en Bogotá un tiempo, luego regresó a Medellín enfermo. El narrador intenta curar a su hermano con un remedio o una medicina que se utilizaba para las vacas, ya que por esos días a Darío le dio una diarrea que no le podían controlar. Entonces el narrador llega y le da un medicamento que le dan a las vacas y entonces logra curar a su hermano. Entonces, de la felicidad, llama a los doctores a reprocharles que pues él sabe más. También durante el relato se da a entender la personalidad del narrador, que no es simpatizante de ninguna religión. De hecho, se mofa en muchas ocasiones del Papa, llamándolo pederasta, degenerado, maricón, que porque se viste, que porque usa vestidos, etcétera. Pues bien, en la muerte del papá, en realidad el papá no murió de muerte natural, sino que el narrador lo asesinó, porque sintió lástima de ver a su padre sufriendo. Cuando su padre estaba agonizando, él vio y entonces comprendió que la misión o su misión o para lo que él había sido creado era para que su padre pudiera morir en paz. Entonces, en el suero, su padre estaba en la casa, lo tenían en la casa y le estaban dando suero para poder mantenerlo vivo. Él en el suero le inyectó un veneno para matar perros. También hace referencia a que el veneno que usó para matar perros fue el mismo que usaron un día que le hicieron la eutanasia a un perrito que habían encontrado en una alcantarilla porque lo habían atropellado. Entonces ellos, para no verlo sufrir, decidieron hacerle la eutanasia al perro. Y dice que su padre murió de la misma forma en que el perro murió. Simplemente fue aplicarle un poquito de ese veneno en el suero sin que el padre se diera cuenta, e inmediatamente se fue quedando dormido. Ya después de que su padre murió, dice que nada valía la pena. La mamá de él mantenía sola en la casa. Narra también que cuando era joven, su madre era la sirvienta, él era la sirvienta de su madre, que su madre era una paridera constante. Paridera es para referirse a que su madre tenía hijos muy cerca. Dice que él era la sirvienta de la casa. Cada que su madre paría, lo mandaba que calentara la comida, que le hiciera la comida, que le trajera un agua caliente, que le lavara la ropa, etcétera. Y narra toda la cantaleta de aquella madre a la que él un día la enfrenta y le dice que ya no más y jamás le vuelve a hablar. Y el libro pues termina narrando cómo fue que murió su hermano Darío a causa de un SIDA. Pues bien, antes de terminar, había dicho que le había dado una droga que se usaba para darle a las vacas para contenerle la diarrea a su hermano. Pues bien, ese remedio solo funcionó un mes. Después de ese mes la diarrea volvió, él se volvió a enfermar y ya su hermano no comía, es decir, Darío no quería recibir comida. La única forma en que Darío recibía comida era dándole primero marihuana, ya que la marihuana le abre el apetito a las personas. Esa era la única forma
que el narrador encontraba para que su hermano recibiera comida. Pero llegó por unos días en que a Darío se le ocurrió dejar de fumar marihuana, cosa que Darío había dicho que nunca haría. Entonces al narrador le preocupa porque es la única forma de mantenerlo vivo. Después de eso, pues ya empieza a ponerse más delgado y más delgado y más delgado, y un día que él está en México, recibe la llamada de que su hermano Darío ha muerto. También hay una parte en la que se refiere a México, que México es un país de corruptos, en donde hasta para morirse hay que pagar, hay que pedir permisos y hay que pagar. También él narra su misma muerte, dice que murió en México y que tuvieron que hacer muchos trámites, ya que en México, país de corruptos, te obligan a comprar un ataúd, así te vayan a cremar, y el ataúd te obligan a donarlo a la funeraria para las personas pobres, pero la funeraria en realidad lo que hace es vendérselos a otras, porque los pobres tienen que joderse. Básicamente este libro, como lo dije en un comienzo, es como una sátira a todo lo que es la sociedad, y al lector le hace una invitación a que abra los ojos y a que analice su entorno, básicamente. Cuando también se refiere a sus 20 hermanos a los cuales pues los trata mal, que son simplemente como una basura que su madre fue pariendo y pariendo y pariendo. También hay una parte que se refiere a los taxistas colombianos como asesinos. Hay un párrafo en donde le pide a un taxista que le baje la música, que quite la música del taxi y le pague el doble, y luego debajo hace la aclaración: si usted quiere que lo maten en Colombia, simplemente dígale a un taxista que quite la música. Eso sí, nunca sabrá con qué lo mataron, si con una cruceta, con una pistola, con un cuchillo, etcétera. En fin, lo que vas a conseguir es que te mate un taxista. Bien amigos, básicamente eso ha sido todo lo que es un resumen y un análisis de lo que es la obra de este gran escritor colombo-mexicano, Fernando Vallejo. No olviden suscribirse al canal Popular TV, tenemos muchos más resúmenes, análisis, también tenemos tutoriales. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter estamos como Popular TV, y en Facebook también nos encuentran como Popular TV. De hecho, en la descripción del video están los enlaces a todas nuestras redes sociales y también a nuestra página web www.populartv.xyz. Que tengan todos un buen día.